En este momento queremos invitar al podio a la abogada Rita Cisneros. Ella es de la Intendencia de Investigación y Control de Concentraciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, quien va a hablar sobre la definición del mercado relevante en el sector cementero. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Yo represento a la Intendencia de Investigación y Control de Concentraciones y voy a exponer acerca de la definición del mercado relevante dentro del sector cementero. Como acapié, hay que tomar en consideración de que el mercado relevante se define acorde al mercado de cada país, es decir, cómo se maneja, cómo se comercializa, cómo es el dinamismo que existe en este. Para lo cual nosotros vamos a ir desengrañando todo lo que significa. En este sentido, vamos a topar varios temas, como el sector cementero, la obtención de cemento, la cadena productiva del cemento, el mercado integrado del cemento, para que ustedes puedan familiarizarse qué es lo que significa y qué tiene que ver este sector dentro del dinamismo de la economía. Y para lo cual se deba a la definición del mercado relevante, donde está el mercado de producto, el mercado geográfico y finalmente la definición de cómo nosotros idealizamos y estructuramos el mercado relevante del cemento para el Ecuador. El sector cementero. En primer lugar, el sector cementero pertenece al sector de la industria ecuatoriana. Este sector está ligado estructuralmente con el sector de la construcción y la actividad económica de extracción de productos minerales no metálicos. Entre estos tenemos la piedra caliza y otros derivados. El cemento es un material de naturaleza inorgánica y mineral que se moldea y endurece cuando es mezclado con agua. Este tiene propiedades adhesivas y conglomerantes con una mayor resistencia para las edificaciones terrestres y marinas. El uso de este material está ligado de la combinación con áridos, por lo que existen varios tipos de este. Es relevante mencionar las características de este material o insumo para nosotros poder identificar así un mercado relevante dentro del país. El cemento, por lo cual, se deriva de un solo producto estándar, que es denominado el clínker. Por lo tanto, el clínker es un material que nace de la combinación de materiales calcáreos, como las piedras caliza, entre otros, o rocas, y arcillosos, como la creta, la arcilla, la magra, entre otros, que en realidad forman el compuesto para hacer el cemento. En el mercado y en los mercados, el clínker es un producto intermedio usado en la elaboración del cemento gris y cemento blanco. Como hemos mencionado antes, existen varios tipos de cementos, pueden ser puzolánicos, hidráulicos, blancos, grises. Este material requiere de una transformación previa para servir como aglutinante hidráulico en las obras de construcción. Asimismo, es objeto de transacciones comerciales entre los fabricantes del mercado de cemento, quienes compran o venden el insumo a otros productores para su transformación. En este sentido, debido a las operaciones comerciales que tiene dentro del mercado, el cemento es considerado como un producto que es totalmente distinto al clínker y de por sí tiene un mercado propio. Para lo cual nosotros vamos a conocer y familiarizarnos con el proceso de la fabricación del cemento. Como bien sabemos, en primer paso está la extracción de la materia prima, es decir, de la cantera extraen las cementeras grandes la materia prima, la piedra caliza, la cual va a ser preparada para la trituración. Luego de esta preparación se va a hacer una preparación y cocción para la harina cruda. Después se fabrica el clínker a partir de un precalentamiento en los hornos y de por sí se pasa a la molienda del cemento, donde en realidad se adicionan varios materiales como el yeso, el agua, entre otros, y así se conforma este material. Después es trasladado para el envase y el despacho en los hilos de cemento, para luego ser destino de comercialización en los distintos puntos que tienen referencia a las diferentes cementeras. Para lo cual nosotros hemos visto un amplio panorama de lo que conforma la actividad económica dentro del sector cementero, donde se encuentran los eslabones de materia prima, que es la extracción de la materia prima, los eslabones de producción, que es a partir de la trituración de la materia prima, la molienda, el almacenamiento, la homogenización de la harina cruda dentro de los hornos rotativos,
y finalmente la molienda del cemento, para luego llegar al último eslabón de la cadena, que es la comercialización, donde se basa y se despacha el cemento gracias a los servicios de transporte de carga que tienen las diferentes empresas o los operadores económicos que están activos dentro del mercado. Adicionalmente, es importante hacer un análisis económico donde tú puedes ver el mercado integrado. Este mercado integrado lo llamamos del mercado aguas arriba o aguas abajo. Nosotros podemos partir del eslabón de la cadena productiva para definir este mercado. Suponemos que la integración que existe en este aguas arriba parte desde lo que es la extracción de la materia prima, o sea, la piedra caliza de las canteras, y la transformación al clínker. Luego llega el cemento y finalmente un mercado aguas abajo sería dentro de la comercialización y la formulación de los derivados, como pueden ser los derivados del cemento, el mortero, el hormigón, fibrocemento, piedra artificial. Para esto, conociendo el panorama ya de lo que representa el sector cementero, nosotros pasamos a la definición del mercado relevante. Es importante mencionar que para definir un mercado relevante dentro de un análisis de competencia, nosotros tenemos que considerar, en primer lugar, el mercado de producto y en segundo lugar, el mercado geográfico. El mercado de producto está subdividido por un mercado común que nos ayudará a identificar qué producto es el que se comercializa dentro de este mercado y es el que existe un traslape entre las varias empresas que operan dentro de este sector. Y también poder identificar si es que existen sustitutos del producto a partir de la oferta o de la demanda del mismo. Este es un análisis económico que se realiza y que se evalúa dependiendo de la magnitud que tiene el mercado, de las empresas que operan en el mismo y cómo existe el sistema de distribución o los canales de distribución en él. A partir de esto también se define el mercado relevante, que es el mercado geográfico. Este mercado geográfico lo podemos delimitar a partir del territorio, es decir, en el Ecuador sería costa, sierra, oriente y región insular, pero existen casos en que internacionalmente el mercado geográfico puede ir dependiendo de la zona geográfica, de la magnitud o de la distancia que tiene, porque no todos los operadores económicos pueden comercializar en todo el territorio, es decir, hay momentos en que un operador tiene mayor participación dentro de un territorio, es decir, de la parte oeste o de la parte norte, mientras que otros operadores comercializan en otro. Entonces el mercado ahí se encontraría dividido. Para esto vamos a explicar y explayarnos en qué significa el mercado de producto. Como bien lo mencionaba, el mercado relevante tiene que tener el mercado de producto y mercado geográfico para poder nosotros encontrar en dónde vamos a nosotros realizar el análisis sobre qué mercado, sobre qué producto, sobre qué insumo de comercialización se va a hacer el análisis de competencia. El mercado de producto, según las autoridades de la competencia de la Unión Europea, en la definición de este consideran el análisis tanto por sustituibilidad de la demanda como por sustituibilidad de la oferta, siendo la sustituibilidad del producto por el lado de la demanda el factor más empleado por las guías económicas y la Comisión Europea para los análisis de competencia. ¿Qué quiere decir esto de la sustitución del producto por el lado de la demanda? Es decir, lo que el consumidor va a poder obtener. Entonces, el consumidor, nosotros, cada persona, vamos a escoger y definir si es que un producto es intercambiable entre otro. Como podemos ver, la forma más fácil es en el precio. Sin embargo, existen también características, usos que nos pueden ayudar a determinar si en realidad cierto producto o un producto A es sustituto de un producto B. Eckestuf señala que la sustitución nace como un término económico, que es comúnmente utilizado por los consumidores para expresar un producto si es que puede ser intercambiado con otro en el mercado. La sustitución de la demanda se produce cuando los consumidores dejan de comprar un producto y reemplazan este debido a un cambio relativo en el precio de los productos en términos de largo plazo, como ya lo habíamos mencionado. En fin, en el mercado también se puede decir que de no presenciar patrones de sustitución en los productos del mercado,
es decir, tanto por la sustitución de la demanda como sustitución de la oferta, la definición del mercado relevante se hará de forma independiente por cada bien, constituyendo por sí mismo un mercado relevante propio por producto. Luego, la delimitación del mercado geográfico. La definición del mercado geográfico que tienen las autoridades de competencia está relacionada a la ubicación territorial de los oferentes de este producto en el mercado que se define como un mercado relevante, es decir, como el mercado del producto. En el artículo 5 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, se establece que el mercado geográfico comprende el conjunto de zonas geográficas donde están ubicadas las fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto relevante. Para determinar las alternativas de aprovisionamiento, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado evaluará, entre otros factores, los costos de transporte, las modalidades de venta y las barreras al comercio existentes. Es decir, se hace una evaluación previa para así conocer cuál es el mercado geográfico donde se comercializa dicho producto definido en el mercado de producto. Como señala la Comisión Europea, nosotros podemos evaluar cada caso de competencia rigiéndonos en las leyes internacionales y en casos anteriores que tengan experiencia en cuanto a los mercados relacionados, para que así las autoridades, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, puedan establecer y encontrar que un mercado está definido de cierta manera por determinadas características que tiene este y particulares. Es por eso que así el mercado de cemento, como ya lo vamos mencionando, sería un mercado relevante por sí mismo, debido a que es un producto derivado del clínker, que este es versátil para varios usos en el sector de la construcción, pero que señala que desde la perspectiva de la demanda no existen sustitutos cercanos para este producto, dado que el cemento es la materia indispensable para la construcción de edificaciones, carreteras y otros tipos de infraestructuras. No tiene un posible sustituto para los fines últimos de este. Bueno, lo mencionado es el análisis dentro del caso de la Comisión Europea, que es entre Holcim y Agremens Industries, que se dio hace 10 años atrás. Este caso nosotros hemos tomado referencia dentro de otros también para poder definir nuestro mercado relevante, en lo cual consideraremos ahora sí un análisis más amplio. En sí, el mercado relevante del cemento para el Ecuador, considerando el mercado de producto, el mercado geográfico y la sustitución del producto, podemos decir que se define de la siguiente manera. Teniendo en cuenta primero qué representa el sector de cemento vinculado al sector de la construcción y la industria, nosotros decimos que el mercado de productos del cemento. ¿Por qué? Porque el cemento es un material indispensable para la construcción, que parte de la materia prima, la trituración de la piedra caliza, la transformación del clínker y luego ya la formación del cemento. En este mercado podemos saber que el cemento tiene varios tipos. Puede ser cemento blanco, cemento gris, el puzolánico, el hidráulico, entre otros. Pero este mercado relevante es definido por sí mismo porque, a pesar de que tiene los mismos usos, en el precio varía. El cemento gris es diferente al del cemento blanco. La característica que tiene el cemento es similar a la que tienen los otros tipos de cemento, es decir, se va a endurecer con agua y va a servir para edificaciones o construcción de obras civiles, entre otras funciones. Y ahora el mercado geográfico se dice que es dentro del territorio nacional, es decir, las regiones costa, sierra, oriente e insular, porque el cemento se llega a comercializar en todo el nivel nacional, dentro de todos los operadores económicos que tienen varias redes de distribución o canales, que son las ferreterías principalmente, y los principales clientes en el mercado, las constructoras. Y el Estado, por supuesto. En sí esto nos llega a demostrar que la sustitución del producto que se evaluó para el mercado relevante no existen sustitutos cercanos. Es decir, se define como un mercado relevante individual, así como lo señala la experiencia que nos da la Comisión Europea dentro de los casos internacionales, y es un mercado por sí mismo. Gracias.
¿Tienen alguna pregunta? Claro. Muchas gracias por tu presentación. Nosotros evidentemente hemos visto cómo sí se está transformando el mercado en cuanto al tema de la comercialización del cemento. Actualmente en el sector de la construcción, como ustedes mismos, creo que cada uno ha sido testigo de eso, ¿no? Antes para poder fundir una losa se tenía que mezclar y comprábamos cada uno de los constructores los sacos de cementos de los que tú haces mención, pero se ha ido transformando este mercado y ahora es mucho más común la utilización del hormigón premezclado. Si bien es cierto, se sigue utilizando el cemento, pero ya no se entrega de manera directa a los sacos de cemento a los constructores, sino que ahora hay un intermediario que obviamente no nos entrega un servicio de mezcla, que es lo que les mencionaba anteriormente. Tendríamos que garantizar la calidad porque se tratan de materias primas para el proceso constructivo y principales, ¿no? Materias primas principales para el proceso constructivo, la calidad. Yo tenía una duda. Nosotros, como a nivel internacional, tú mencionabas, el cemento se considera un indicador a nivel internacional de cómo está el sector. Nosotros lo hemos manejado así, durante mucho tiempo. Siempre hemos visto cuáles son las toneladas comercializadas de cemento anuales y mensuales para saber cuál es la variación y cómo nos está yendo. Era un indicador desde el punto de vista del sector privado, porque como antes lo mencionaba el ingeniero Iván Saldumbide, ya existen otros indicadores que nos están dando avisos de cómo estamos ahorita, como el caso de la participación del PIB, el tema del desempleo, pero el cemento era uno de los indicadores fundamentales. Nosotros no entiendo muy bien por qué se dejó de emitir esto. Nos ayudaba antes el tema del INESIC. Y las cementeras, supongo, se organizaban para podernos entregar las cifras actualizadas. No sé cómo desde la Superintendencia de Control se podría emitir, tal vez ustedes como un ente privado, un ente público, imparcial, porque yo creo que es por un tema de celo empresarial que se guarde esta información, pero creo que es importante para todo el sector al que representamos conocer exactamente cómo estamos ahorita y tener, sería muy interesante que ustedes si ustedes pueden emitir este tipo de indicadores, cómo están las toneladas comercializadas del cemento. Claro, eso sería. Claro. Sí, muchas gracias. Nosotros como Superintendencia de Control del Poder de Mercado hacemos la evaluación de todos estos casos o concentraciones de prácticas desleales, entre otras, donde involucran la competencia dentro del mercado y los diferentes operadores. Sí sería indispensable hacer un análisis que nos brinde la perspectiva que antes tenía la vinculación del sector cementero como un indicador del sector de la construcción. Esto se podría tal vez realizar acerca de la Intendencia de la Abogacía de la Competencia, porque de igual forma la Superintendencia de Control por el Mercado emitimos informes acerca de los indicadores, cómo se encuentra el mercado, para poder investigar posibles concentraciones o operaciones de concentración en los mercados o prácticas que tienen diferentes competidores. Y claro, sería bueno que ustedes puedan enviar o anunciar la necesidad de que, por favor, puedan hacer el análisis de estos indicadores. Entonces ahí se les concedería un análisis, ya que nosotros, como bien lo menciona, estamos más cercanos a las cementeras, es decir, las entidades o los operadores económicos tienen derecho de emitirnos esta información para nosotros poder conocer el mercado y así poder resguardarlo. Sí, buenos días. ¿No? Sí, yo quería hacerle una pregunta, no sé si ustedes son el organismo indicado. Nosotros tenemos presentaciones del cemento en 50 kilos, ¿no? Es un problema para manejarlo eso dentro de obra. Entonces, no sé si a través de ustedes se puede pedir a las cementeras y al INEC, no sé a qué institución del Estado, para que se pueda hacer la venta directa en unos paquetes o fundas más pequeñas, porque dentro de la construcción 50 kilos es muy difícil manejar para los obreros.
Entonces, no sé si ustedes, o a través de ustedes, nos pueden ayudar para que se consiga en fundas de menor cantidad. Gracias. Bueno, en contestación a su pregunta, yo creería que no podríamos ayudarles del todo en que se regule o se redimensionen las envolturas o la presentación del cemento, porque de por sí ya ha venido comercializándose en estas presentaciones hace años atrás. Entonces, sí sería bueno que en el INESIC o en el INEN, ustedes soliciten ayuda para ver cómo podrían mejorar, porque todo depende de las cementeras, es decir, ellos ya envasan y comercializan. Entonces, en este sentido, ahí verían la manera de cómo llegar a un acuerdo y poder comercializar en otras presentaciones para tener esa facilidad, ya que igualmente se ha identificado que es un problema muy grave porque es muy pesado el cemento, entonces se dificulta, los costos de transporte son elevados y puede ser una barrera de entrada al mercado. Muchas gracias a Rita Cisneros por su exposición sobre definición del mercado relevante en el sector cementero.